¿Qué tal? Buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. La licenciada no pudo acompañarnos el día de hoy para darnos la introducción, pero vamos a empezar nosotros, siempre agradecidos con Dios por darnos un nuevo día y la oportunidad de estar acá para tener nuevos conocimientos. ¿Alguien me pudiera apoyar si me dice si esa gráfica, esa imagen la explicamos ayer o no la explicamos? Creo que no me acuerdo dónde nos quedamos. ¿En cuál nos quedamos? ¿Si en esa o en la anterior? ¿En la proveedores de primer nivel? ¿O en cadena de suministros 4.0? Si fueran alguien que me pudiera confirmar. No, no la vieron, ¿verdad? Perfecto. Vamos a... Permítame, solo que no veo. Listo. Tenemos, bueno, estábamos viendo lo que es la cadena de suministros, no la cadena de valor. Em, hay una diferencia, ¿verdad? Que como retroalimentación la cadena de valor, pues como bien lo dice la palabra, le da valor a las cosas, va sumando en cada proceso. Y la cadena de suministro es un tema logístico, cómo llegan las cosas, cómo llegan a cada proceso, hacia dónde van, qué es qué proceso les toca. Y en sí no tiene procesos, pero no son procesos tanto de fabricación, sino que más de un tema logístico, ¿verdad? Entonces tenemos bastantes actores, como les platicaba, es difícil interpretar una pequeña empresa o tener un ejemplo de una pequeña empresa que tenga completa la cadena de suministros, porque siempre le va a hacer falta, falta algo, ¿verdad? Entonces tomamos grandes ejemplos de grandes empresas para poder interpretarlo. Por ejemplo, acá tenemos incentivos y barreras en la transición de la cadena de suministros 4.0 en países avanzados. Ellos ya van por una cadena de suministros bien avanzados el, donde el nivel de stock lo quieren mantener siempre al límite, pero en un constante flujo. Entonces tenemos dice, los actores son un proveedor de primer nivel, son las grandes,
un proveedor muy grande, un proveedor de una empresa bastante grande. Los incentivos es la colocación de sistemas y transferencia de tecnología por parte del fabricante. Como platicábamos, si tenemos buen proveedor, pues tenemos el proveedor de gran nivel va a tener tecnología. Por consiguiente, también nosotros tenemos que tener tecnología y ellos van a tener tecnología. Y una barrera es el acceso limitado al capital humano y recursos. La mano de obra muy cara, mano de obra no calificada, eh, mala ubicación, recursos lejos. Em, Luego tenemos proveedores de segundo nivel y pymes. Aquí entramos nosotros los del curso. Dicen, los incentivos son descuentos de proveedores tecnológicos y conservación. ¿Qué pasaría si aquí en Guatemala se fijaran un poco más en las MIPYMES, pero en específicamente capacitar a las personas? Porque ¿cómo es que se fijan acá? Acá es dar un crédito, o es apoyar, pero no específicamente. Venimos y apoyamos con negocio, pero a la larga no sabemos si nos va a funcionar o no nos va a funcionar. No, específicamente no nos dicen si funciona, no funciona, intenta. Entonces, nos dan seguimiento cuando lo buscamos, pero igual cuando empezamos quedamos al aire. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos a quién venderle, no salió lo que esperaba y nuestros proveedores nos quedaron mal. Entonces, eh, nos pueden incentivar de esa manera, darnos tecnología, pero tenemos que capacitarnos. Tenemos programas e incentivos gubernamentales, lo que les estaba hablando. Hay programas donde apoyan a la pequeña y mediana empresa. La mayoría de programas son agrícolas, pero debería de haber mucho más programas para apoyar un poco más a la industria, porque la mayoría de la agricultura, pues, tiene un consumidor final, pero no procesamos el producto. Ese es un problema para la economía porque no logramos a procesar el producto porque no tenemos industria. Luego tenemos las barreras, que es tecnología y casos de uso enfocados en proveedores de primer nivel. No tenemos ni tecnología y nuestros proveedores pues no son de primer nivel, son proveedores que están al nivel de la producción, ¿verdad? No, es una cadenita. Tenemos acceso limitado a capital humano y recurso, mano de obra no calificada y no tenemos el recurso. Tenemos diferentes prioridades para los estratos gerenciales. No tenemos un objetivo, no tenemos una meta en gerencia, entonces nos va pesando, ¿verdad? Tenemos lo que son grandes fabricantes, las industrias grandes. eh, Ellos siempre tienen una presión competitiva, quién lo hace más rápido, quién lo hace mejor y quién mantiene los estándares de calidad mejor. Tenemos una integración vertical e internacionalización. La integración vertical es una estrategia que utilizan las empresas para favorecer su competitividad. Em, ellos se integran, le dan un valor a cada objeto que van produciendo. Es algo es una línea que va conjunto con la integración horizontal, porque acá la vertical le da el valor y la horizontal le da la distribución. Entonces, las grandes empresas siempre están queriendo estar en competencia y ser más competitivas. Eso podría ser un incentivo, siempre ser más competitivas. Nuevas tecnologías basadas en web y la nube. Eh, los grandes fabricantes pues siempre están eh, innovando en web y tienen que utilizar su base de datos, ¿verdad? O la nube, tener un proveedor de base de datos. Las barreras tenemos la multiplicidad de tecnología no compatible, nuestra tecnología no exista o nuestra línea de producción no exista para una empresa tecnológica. Como somos una empresa grande, tenemos barreras organizativas. Tenemos que organizarnos en todos, pero a veces nos cuesta organizarnos en una
MIPYMES, en una empresa pequeña, en un negocio, entonces tenemos que organizarnos a, lo, al, a grande empresa, ¿verdad? Tenemos que tener departamentos. Entonces hay una barrera ahí. Inmadurez en la tecnología que no queramos cambiar, ¿verdad? Que siempre tengamos métodos que no, que tengamos, que seamos semiautomáticos, semitecnológicos. ¿Por qué? Porque no queremos queremos tener una parte de tecnología, pero hay opciones de que todo sea tecnológico, ¿verdad? Entonces tenemos una inmadurez en ese sentido. Tenemos proveedores de servicios logísticos y gestores de infraestructura. Esos son nuestros proveedores de los que nos transportan marítimo, terrestre, aéreo, o bien sea la empresa que nos trae a nosotros nuestro producto como proveedor, o también puede ser nuestros vendedores, ¿verdad? Pero tenemos que enfocarnos acá en cómo ellos están organizados para poder, em, para poder establecer una competencia del mercado con los demás proveedores logísticos. Por ejemplo, si tenemos una empresa de primer nivel, nuestro proveedor tiene que ser de primer nivel, nuestro servicio logístico tiene que ser de primer nivel. Entonces, ¿qué tienen ellos? Tienen la presión del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado si son nuestros proveedores, el mercado somos nosotros. Entonces, si nos fallan, eh, podemos irnos con otro. Entonces, un incentivo es darles confianza, eh, co-desarrollo con fabricantes. Si ellos son mis proveedores de logística, si ellos son los que me traen mi producto, pues tener un acercamiento. Si no, yo necesito que el camión traiga un termoquín con tecnología automática para mantener un producto, pues entonces tenemos que tener desarrollo en las dos empresas. Y las barreras es la dependencia de transportistas pequeños, estructura de mercado, multiplicidad de tecnologías no compatibles, que no seamos compatibles con lo que queremos, que no existan los requerimientos que nosotros queremos. La inmadurez tecnológica también, que no queramos usar tecnología, que lo hagamos todo como siempre. Y vienen los transportistas, que ya pueden ser nuestros propios transportistas o que nos entregan nuestro producto terminado, o que nosotros somos proveedores y que llevan lo que nosotros vamos a proveer a una industria, pues lo llevan con nuestro transporte, ¿va? O con un transporte subcontratado. Entonces hay cierta presión competitiva también, porque queremos ver quién es el que nos deja un mejor costo, quién es un mejor precio, perdón, o para poder determinar, y un mejor servicio, quién es el que nos presta el servicio. Menor disponibilidad de tecnología, acceso limitado a capital humano, baja transparencia, porque así pasa cuando no hay competitividad y buscamos algo que sea de menor valor, de menor precio. Problemas en la interporalidad de sistemas. No tenemos una secuencia. Em, Luego tenemos acá una, una cadena de valor. Si la pueden observar, em, esta cadena de valor es similar a la que ya habíamos visto, em, pero tiene una diferencia, porque esta ya es la 4.0. Esta ya es la cadena de valor que, que quieren estar en un nivel 4.0. Bueno, como pueden ver, los proveedores no cambian. Lo hacíamos con una pastelería ayer, con una mini fábrica de pasteles. eh, Proveedor de primer nivel, proveedor de nivel 2, la logística, el fabricante, la logística saliente, canales de distribución, minoristas, mayoristas y plataformas electrónicas, ¿verdad? Cómo vender, cómo vas a vender, cómo llegar al consumidor final.
Tenemos acá estándares comunes como un punto más, banda ancha. Los proveedores pues siguen los mismos, ¿verdad? Em, Banda ancha es Internet en facilitadores, tenemos proveedores de servicio, tenemos los transportistas, que es parte de la estrategia logística y de la banda ancha. Entonces acá ya unimos la estrategia logística, que es la estrategia interna y externa, que sería de la cadena de valor, y a eso apliquémosle una banda ancha, tecnología. Tenemos aduanas, que estaban anterior, tenemos proveedores de tecnología, que podemos tener una agenda digital para saber qué tipo de tecnología vamos a tener, cómo vamos a funcionar, cómo vamos a cambiar, cómo vamos a implementar. Tenemos la regulación financiera, que son los servicios financieros. Es una entidad, ¿verdad? Eh, como para que los precios no se vayan para arriba. Hay, hay algo que está pasando también en la logística, que viene a la hora de escuchar regulación financiera, podemos ser o asociaciones, para asociaciones de transporte, cómo es que funcionan, ¿verdad? Y qué es lo que está sucediendo. Hace un par de años se fue el transporte en Estados Unidos, se fue para, el precio subió. ¿Por qué? Porque se establecieron normas donde el chofer de un tráiler el piloto tenía que tener 8 horas de transporte, no más, 8 horas diarias. Entonces ellos llenan un formulario y tienen que tener establecido cuántas horas hay y tienen que demostrarlos. Entonces ya están más regulados. Por consiguiente, si usted tiene en Estados Unidos, si usted tenía que ir a dejar un tráiler de maíz que viene para Guatemala y lo hacía de tal punto del centro de Estados Unidos a un puerto y se tardaba 18 horas en llegarlo o 17, pongámosle 10 horas en llevarlo. Entonces usted lo hacía en un día, ¿verdad? Porque salía a las 6 de la mañana y tipo 4 o 5 de la tarde estaba llegando. Entonces se hacía 10, 11 horas. ¿Qué pasaba ahora? Que esa persona tenía que salir a las 6 de la mañana, pero solo podía manejar a las 2 de la tarde o a la 1, a la 1 de la tarde. Entonces él solo podía tener 8 horas de manejo. Entonces, ¿cuál fue la implementación que hicieron? Tener un segundo chofer a la par. Entonces es mano de obra que hay que pagar extra. ¿Y qué pasa con esa mano de obra? Pues le sube el valor al producto. Y de ahí, ¿cómo le suben qué problema pasa? Que la cadena de suministros, cuando están esas regulaciones, no se ponen de acuerdo, entonces se van a huelga y dejan de trabajar y es donde se va todo para arriba, porque afectan la cadena de suministros. Entonces, hay entidades reguladoras que hacen que todo funcione, en lo que está pasando ahorita, las alternativas que ya se están dando para que los precios se vengan para abajo, ¿verdad? Porque es la realidad porque subió el gas, porque subieron materias primas, ¿verdad? Tenemos que regular eso. Luego tenemos las estrategias logísticas, agenda digital, que ya lo habíamos hablado, y los e-commerce. Vamos a ver la siguiente. O los e-commerce, que es el comercio electrónico, ¿va? De la distribución de venta, compra, todos los productos a través de Internet. Sí, el nombre de la diapositiva es Incentivos y barreras en la transición hacia la cadena de suministros 4.0 en países avanzados. ¿Cómo incentivar a las empresas para que puedan avanzar a una cadena de valor 4.0?
Aquí tenemos lo que es un marco teórico del índice de evaluación de desarrollo de industria inteligente, para lo mismo, para empresas grandes que quieren o que están en un nivel 4.0 de cadena de valor. Em, una, una, una pequeña empresa puede tener bastante de los bloques que vamos a tener acá. En un bloque tenemos los procesos, tenemos tecnología y tenemos organización, que son los más importantes porque podemos tener proceso, pero no vamos a tener organización. Y podemos tener tecnología, pero podemos tener proceso y organización, pero sin tecnología no somos competitivos. Luego tenemos 8 pilares, que es la operación, que es la cadena de suministros, de lo que estamos hablando ahorita. Es el ciclo de vida del producto, cuánto nos tarda. Al hablar de ciclo de vida del producto, no solo tenemos que hablar de cuánto es la fecha de vencimiento, sino cuánto nos tarda el producto. Si le hacemos un estudio de mercado hacia el consumo, cuánto nos va a tardar en el mercado, ¿verdad? Cómo vamos a hacerlo para posicionarlo y que la gráfica después sea continua, ¿verdad? Tenga un nivel. En la automatización, la tecnología, conectividad, inteligencia, en organización, talento, estructura y gestión. A eso en el siguiente bloque le integramos le sumamos la integración vertical, que es la estrategia de darle valor a los productos, la integración horizontal, que es la forma de, de ofrecer el producto, de cómo llevarlo a los mercados, de qué ofrecer en los mercados, el ciclo de grado del producto, lo que les decía. Em, en tecnologías, entre taller, empresa y establecimiento, tenemos que hacer eso tecnológico, en organización, recursos humanos, capacitación de fuerza de trabajo, alistamiento de gerencia, colaboración interna y externa. Siempre tenemos que pedir capacitación externa y estrategia de gobernanza, capacitarnos para gobernar. Siempre cambian las estrategias, siempre. ¿Y quiénes son los ejemplos? Las empresas grandes. ¿Quiénes son los ejemplos? Las empresas pequeñas que han salido adelante. Y por ello se sacan estas interpretaciones. Em, un tema muy importante que me llamó la atención de la cadena de suministros de 4.0 es que nos incrementa la rentabilidad, pero a pesar bueno, nos incrementa la rentabilidad, pero en muchos casos le dan demasiada importancia a la tecnología. Prácticamente le están que la cadena de suministro sea a base de tecnología. Dice, entre los retos que enfrenta la gestión de la cadena de suministro está reaccionar frente a los cambios imprevistos, por ejemplo, disponibilidad de piezas, canales de venta, transporte, impuestos, cambios monetarios, etc. ¿Qué pasa si no tenemos el repuesto, como decían ayer en el ejemplo? De qué podemos hacer, cómo podemos solucionar esa cadena de suministros, quién es nuestro proveedor. Esto va a cambiar, y por ejemplo, la, hubo un ejemplo ayer de unas bujías de un motor. Esto va a cambiar tanto que las bujías del motor usted las va a poder pedir desde la fábrica, ¿verdad? Con su computadora. Lo que ya hizo, lo que hizo, lo que hace el Priceman, lo que hace Walmart, perdón, Sam's, que su bodega la utiliza como punto de venta y usted puede pedirlos por internet. Lo que acá dependemos de eh, una cadena de distribución, y en esa cadena de distribución tenemos a un distribuidor, tenemos un broker, ¿verdad? Pero todo esto lo vamos a poder hacer directamente. En un contexto de las cadenas de suministro deben aumentar su capacidad de respuesta ante las nuevas necesidades de consumidores, manteniéndose competitivas en costos en un entorno de mayor complejidad. La inclusión de las nuevas tecnologías y la digitalización
ha aportado a diversas empresas aumentos en los ingresos y en la rentabilidad superior al 10%. También ustedes como empresa tienen que ver la desventaja, porque si yo puedo mandar a pedir algo y me vienen 2, 3 días, pues voy a dejar de ir a comprar a donde lo estoy comprando. Entonces tenemos que tener las opciones, ¿verdad? Para poder, para las soluciones para poder afrontar eso que viene. Podemos implementar tecnología, eh, se pueden hacer convenios con la empresa, ¿verdad? Porque es cierto, si en fábrica va a costar el pan, $10, pues en mi negocio también va a costar $10, porque la fábrica no lo va a poder dar al mismo precio de sus distribuidores, porque siempre necesitan un canal de distribución. No pueden, no van a poder por tiempo, ¿verdad? Eh, no se puede dejar afuera a los canales de distribución, a los negocios. Pero como ejemplo, como nosotros si quisiéramos ese repuesto, tuviéramos una alternativa para poder tenerlo, ¿verdad? Em, las tecnologías, pues, nos da rentabilidad superior al 10%. Si tenemos tecnología de logística, pues, en 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 teoría de colas, si es una empresa de entrega de productos, pues, podemos meter un programa y ella nos indica a dónde tenemos que ir primero para optimizar mejor nuestro tiempo. Este es un video que les quería enseñar, pero no sé si me van a apoyar. Vamos a ver. Bueno, vamos a continuar, lo vamos a poner más adelante. Bueno, luego pasamos a lo que dejamos cadena de suministros, explicamos lo que es cadena de suministros y pasamos a ver lo que es em, cadena de, cadena de valor. Seguimos viendo la cadena de valor y ya vamos llegando al núcleo porque ya definimos todo, estamos definiendo los temas que la rodean aplicado a mi pymes. Entonces tenemos ahora lo que es en sí la cadena de valor y aquí empezamos a ver el núcleo de ella, sus factores principales y quiero que le pongamos atención porque en otra ocasión vamos a venir y vamos a empezar a interpretar cuáles son las actividades primarias, ¿verdad? O cuáles son, vamos a determinar ciertas actividades y las vamos a aplicar. Dice, las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su venta o servicio o postventa. Y pueden también diferenciarse en subactividades. El modelo de la cadena de valor lo distingue de cinco maneras. O sea, hay 5 actividades principales y esas son las que vamos a ver. Eh, tenemos las actividades secundarias. La cadena de valor se divide en las dos partes, actividades primarias, actividades secundarias. Las actividades secundarias incluyen los sectores económicos, las empresas que crean productos terminados listos para su consumo, eh, productos provenientes de actividades primarias y manufactura eh, y a productos manufacturados, la comercialización del mercado interno o exportados. Esto es un tema de recurso humano, de infraestructura. Las actividades de apoyo son las actividades secundarias. Y tenemos la definición de lo que es logística interna. La logística interna es
por definición, la parte de la logística que hace referencia a la organización del conjunto de flujo de materiales e información que se producen dentro de la propia empresa. Por ejemplo, los movimientos de mercancía en el almacén, el control de stock, etcétera. ¿Cuál es el control de stock? Lo vamos a definir más adelante, que se me ha ido por alto, pero es el nivel de inventario que tengamos, ¿verdad? ¿Cuánto inventario tenemos? ¿Qué tan alto y qué tan bajo puede ser? Porque tenemos que cambiar, por ejemplo, en una farmacia, si tenemos demasiado, pues ahí van a haber cosas que no se van a vender y por acaparar vamos a perder más. Entonces nuestro nivel de stock tiene que estar bien fluido siempre. Es parte de la logística en general, solo que se da referencia en lo que pasa dentro del sistema. Les expliqué lo que era un sistema de entradas, proceso y salida. Pues acá tenemos adentro del sistema, que es la logística interna, lo que pasa en proceso, cómo es de que nuestra línea de producción eh, llega a ese punto, eh, cómo hacemos para ensamblar una llanta en una moto, ¿verdad? Si estamos en una línea de producción, cómo es de que esa llanta llegó al punto para ser ensamblada en una llanta, o cómo llegó la llanta más que todo, ¿verdad? Cómo tenemos que, cómo llegan en una empresa de telefonía, cómo llegan las pantallas al punto donde se ensamblan eh, con, con la parte de un televisor, ¿verdad? No se me ocurre. Ahora en términos de comida, sí, cómo en un restaurante llegan las verduras como de un lado a otro, cómo se funciona el gas, cómo funciona el proceso de horneado, cómo es que todo eso logísticamente funciona, porque tiene su logística. Si no tenemos gas, si no tenemos electricidad, no nos va a funcionar. Si no tenemos materiales, no nos va a funcionar. Si no tenemos un orden para llevar los materiales, no nos va a funcionar. Si es una empresa de transporte o les doy el ejemplo, la licorera. En la licorera estaba la logística interna. ¿Cuál era la logística interna? La logística nos giraban la orden o giraban la orden y recibíamos que teníamos que traer 10 palets de 4 barricadas cada palet en bodega, ¿verdad? Nos daban la trazabilidad y ahí estamos aplicando la primera logística. La primera logística es de que nos dan un envío, ¿verdad? O nos dan una ficha donde lo tenemos que hacer. La segunda es que el operario del montacargas lo tenía que ir a traer a la bodega. Por lo regular traía de dos en dos pallets, 8 barriles por cada vez que iba a traerlos. Y después venían y entraba al llenado. ¿Cuál era la logística de llenado? ¿Qué pasaba si un barril venía vacío porque tuvo alguna fuga? Tenía una logística, si el barril tenía que ir a mantenimiento. ¿Y cuál era la logística de mantenimiento con todos los barriles? Si tenían 1000 barriles de mantenimiento, 500, ¿cómo saber cuál era primero? Entonces es la logística interna. En su negocio, ustedes tienen que saber qué hacer, qué es lo que hacen primero. Si van a abrir el negocio, qué es lo que hacen, encienden las luces, lo limpian, lo barren, o qué es lo que van a hacer de primero. Si tiene, si van a encender los congeladores, si están encendidos, si tienen una carnicería, qué es lo primero que se hace, cómo, 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 cómo ralear la carne, cómo despostarla, cómo hacerla en unidades, qué unidades vamos a tener, cómo la vamos a vender, cuál nos va a servir, cuál va a ser el proceso de corte, porque no todos tienen los mismos cortes. Entonces, esa es la logística interna. Todo lo que sucede en el proceso. En venta no. ¿Cómo llega antes? Tampoco. Y sus funciones principales es la gestión de almacenes, la coordinación de flujos de información, el transporte interno de materiales. Esto es lo que hacemos en la
en la cadena, perdón, en la logística interna. Ahorita lo vamos a ver más definido. Dice, partiendo de este principio podemos destacar las siguientes áreas de la logística. El transporte interno de materiales, dice. Comprende en el que se produce tanto en el interior de instalaciones del almacenaje como entre distintas plantas productivas de la empresa y sus respectivos almacenes si estamos hablando de una manufactura. Si tenemos varios procesos y tenemos varias, eh, si producimos acá, producimos en una fábrica, producimos lápices, de un lado producimos el borrador y en la otra fábrica producimos la madera con la tinta y se tiene que trasladar el lápiz, el borrador para donde están los lápices. Ese es un transporte interno porque es parte de un mismo proceso. Vale. Pero adentro de una empresa, ¿cómo somos logísticamente para, para producir un blog? Tenemos que transportar internamente, ya tenemos los materiales, tenemos el cemento, la arena, el piedrín, tenemos la máquina y tenemos la tablita donde se pone, ¿verdad? Entonces, ¿qué logística tenemos? ¿Qué hay que transportar para poderlos mezclar? ¿Cómo se hace una mezcla? Eh, ¿Cuál es el proceso? Es en una micro, ¿verdad? Ahora en una grande, ¿cómo hacemos los productos? ¿Cómo hacemos para que la salsa de tomate nos llegue, estén todos los productos en un mismo sitio? Ese es el transporte interno. Si tenemos que usar montacargas, si tenemos que utilizar Yale se le llama, pero tiene otro nombre, el Yale es la marca, que es un montacargas manual. em, si tenemos que usar una carreta, ese es el transporte. Si tenemos que usar una banda transportadora, ¿cuál es la gestión de almacenes? Pero antes pensemos en un ingenio, pensemos en un ingenio. Nos llega en transporte interno de materiales, supongamos que ya estamos adentro con la, con la caña, ¿va? Con la materia prima quemada o cortada. Entonces ingresamos y empezamos con el transporte interno. Tenemos transporte de bandas, tenemos transporte, empieza el proceso, ¿verdad? De- el proceso de extracción del jugo y todo eso se hace por medio de bandas y luego tenemos subproductos de la melaza y la melaza pues se transporta por medio de bombas y la cambiamos de punto, ¿verdad? Pero todo es proceso y luego tenemos materia prima terminada y lo tenemos en otro punto y cómo se traslada todo eso adentro. ¿Cuál es el transporte logístico? ¿Qué insumos necesitamos? ¿Cómo llegan nuestros insumos y si necesitamos algo? Tenemos la gestión de almacenes, engloba todas las operaciones que se producen en el interior de las instalaciones de almacenes, como la preparación de pedidos, gestión de ubicación para los productos, recepción y expedición de mercancías, entre otros procesos. Este lo podemos aplicar bien a nuestra bodega, si somos los pasteleros, ¿verdad? Donde tenemos cuántas bolsas de harina tenemos para la próxima producción. Em, Cuántas bolsas de azúcar, en dónde las tenemos, cuál es el primer pedido que hicimos, qué es lo primero que va a salir, qué es lo segundo que va a salir, em, si es suficiente, para qué día nos va a alcanzar, si tenemos bodega llena, si nuestro nivel de stock está bien, si nuestros proveedores em, están acorde con lo que nosotros vamos a producir. Pero más que todo es tener nuestro control de bodegas, que no salga más de lo que vamos a necesitar, porque nos sube el precio. Vamos a ver la gestión del stock y los flujos de información. Esto es lo que les decía, que tenemos que tener un flujo, ¿verdad? Si utilizamos 6 quintales de harina diarios, entonces venimos y nuestro flujo tiene que tener
lo ideal sería que diario nos lleguen los seis quintales, pero sin fallarnos. Pero nosotros venimos y prevemos, ¿verdad? Porque si cada quintal, pues, pongámosle un costo significativo que sea de 200, si cada quintal nos costara 200, vamos a necesitar 6, son 1200, ¿verdad? Pero tenemos que tener otros 6 por si no llega, por si nos queda mal, por si tapan las carreteras. Entonces vamos a tener 2400 quetzales en inventario. Pero en empresas grandes, ¿qué pasa? Eh, que tengamos en stock y eso sea en millones. Entonces ya es mucho dinero invertido en no tener movimiento, ¿verdad? Entonces, lo que busca la gestión interna es que ese capital se mueva y que sea exacto, por eso hablamos mucho del proveedor, porque el proveedor no nos tiene que quedar mal. Pero sigámoslo aplicando a una micro, a una pequeña empresa. Venimos y eh, tenemos que tener un nivel de stock donde podamos poder abastecernos si pasa algún riesgo. Entonces es normal, ¿verdad? Pero ya tener más de tres, cuando tenemos más de 3 días almacenados, cuando tenemos una buena distribución, cuando no nos queda mal, cuando estamos bien, cuando, cuando siempre estamos en óptimas condiciones. Nuestro proveedor está en óptimas condiciones, dice. La gestión del stock y los flujos de información. La empresa necesita reflejar los movimientos físicos de mercancías en un sistema de información que controle las fluctuaciones del stock. Permita localizar la existencia y gestionar los reaprovisionamientos. Esta tarea suele llevarse a cabo desde distintos software que se encargan de tareas de gestión de stock muy especializados para llevar un seguimiento exhaustivo de los flujos de mercancías, de su adquisición y de su facturación a los clientes. Ok, entonces, si se dan cuenta, es también el flujo de información que tenemos. Y aquí nos habla de tecnología. Tenemos que tener la tecnología para que nuestro proveedor sepa qué tenemos. Si no pedimos la harina diario, pues la pedimos a cada 8 días, pues tenemos que tener el nivel de stock de 8 días. Entonces, si nos utilizamos 6 diarios o lo pedimos por 3 veces, damos 6 y a cada 10 días son 60. Entonces, a cada 10 días nos van a dejar 60 quintales. Tenemos que ver que no pierdan la calidad, pero aquí hay otra cuestión. ¿Qué pasa si a los 6 días, a los 10 días que nos van a entregar, no llegan? ¿Qué pasa en ese sentido? Tenemos el mismo problema, entonces, pero ya no venimos y guardamos 10 quintales, ¿verdad? Sino que guardamos 2. Entonces, ¿qué pasó? Que nuestro nivel de stock bajó considerablemente porque encontramos otra solución. Y el proveedor, en lugar de estarse llevando costos diarios de distribución, se ahorra. Entonces es un ganar-ganar por parte de las dos empresas. ¿Y cómo lo pueden hacer? Teniendo tecnología. Tenemos los otros, em, bueno, esos son los tres pilares importantes de lo que es los procesos, ¿verdad? Los procesos de logística interna. Vamos a dar un receso de 5 minutos para que tomemos una tacita de café y luego volvemos.
Vamos a continuar. Continuar. Dice, tenemos lo que es la... Destacamos las principales tendencias que están modulando los procesos intralogísticos. Planificación. ¿Qué es intralogístico? Es la parte de que nos engloba todos los procesos, ¿verdad? Todos los movimientos internos de la mercancía. Y tenemos lo que es la planificación estratégica de la logística interna en un entorno 4.0. Eso es un entorno desarrollado. La planificación de logística interna se convierte en una disciplina de precisión en la que es necesario alinear las operaciones de producción y de almacenaje. Esto para integrar el trabajo de los distintos departamentos que influyen en la gestión de la logística interna. Compras, marketing, almacenaje, producción. Esta logística pues es la planificación de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Eh, Más que todo como aquí nos incluye el marketing adentro de, porque eh, las compras, el almacenaje y la producción, tanto que la logística que no es 4.0 no mucho la incluye, pero tienen que ir de la mano, ¿verdad? Lo importante acá es de que las compras, lo importante a resaltar es de que ya nos incluyó compras, marketing y almacenaje, ¿verdad? Que sea como es una planificación estratégica de logística, es dependiendo la empresa y es dependiendo cómo ellos, la empresa como sí, va a tener su propia estrategia con los temas ya hablados. Pero sí, si usted quiere, por ejemplo, quiere poner una planeación de estrategia, pues bien, y va a incluir su logística interna, su medio de transporte, con sus compras, con su marketing, con su almacenaje. Tenemos lo que es la automatización del manejo y transporte interno de mercaderías. Seguimos con la tecnología. La automatización de almacenes da excelentes resultados en aquellas instalaciones que registran un alto volumen de operaciones, cuyo trazado se repite en el mismo tiempo, ya que esto asegura que la inversión en estos sistemas va a ser duradera. Dice. Por ello, los almacenes de tarimas y de cargas pesadas son los que han liderado el cambio hacia la automatización. Que no queremos entrar a la automatización, que si no queremos eh, tener tecnología para ver órdenes, les doy un ejemplo. ¿Qué hace Walmart cuando en sus bodegas de distribución? Viene Walmart y Walmart tiene una bodega de distribución. Pongámoslo, el ejemplo, hagámoslo que es en Estados Unidos. Ellos tienen su bodega de distribución. Entonces viene y le llega de Guatemala. Ellos tienen, pongámosle que tenga 10 tiendas, una bodega. Que una bodega le sirva para alimentar a 10 tiendas, para que todo sea cuadrado. Así es como funciona, no me lo estoy inventando. Entonces vienen ellos y utilizan la bodega y hacen pedidos automatizados, ¿verdad? Pero llega, por ejemplo, llega un contenedor de plátanos de Guatemala para Walmart. Walmart lo compra allá, es guatemalteco, pero Walmart hace su pedido electrónico. Walmart lleva un inventario de cuántos hay, cómo se va a vender, eh, cómo está la operación y qué pasa en la operación, en dónde es la operación interna en ese momento. La operación interna consiste en que llega el contenedor a la bodega y lo descargan, entonces ahí ya va una logística interna. ¿Quién lo va a descargar? ¿Cómo lo van a descargar? Entonces lo descargan con esos yales, con esos carritos que jalan los pallets. Bueno, después vienen y ellos tienen como tienen su propia bodega, se tienen que recordar que el banano llega verde.
porque Maduro no puede llegar porque no va homogéneo. Entonces viene y se mete, y logísticamente un montacargas, ya después de haberse bajado, lo utilizan un montacargas y lo trasladan a unas cámaras de maduración. En las cámaras de maduración em, se están un par de días y ya quedan listos, ¿verdad? Ya cuando el pedido de la semana anterior, o sea, el stock eh, de la tienda principal ya está bajando, estos plátanos vienen saliendo ya maduros. ¿Qué pasa? Entonces vienen y cada tienda pide su requerimiento. Pongámosle que cada tienda pida un pallet, ¿verdad? Que son aproximadamente 80 cajas o 85 cajas. Entonces se van con el pallet y se lo llevan a cada tienda. Entonces vienen, sacan otra vez el plátano ya maduro, ordenan los pallets porque para poderlo madurar tienen que desarmar las cajas, o sea, desarmar los pallets en una forma en que no queden las cajas pegadas, todas pegadas así, sino que haya ventilación para que la maduración sea homogénea. Entonces, eso en bodega es una logística, ¿verdad? Porque si no queda bien maduro, cuando llegue a la tienda final, va a llegar verde y va a costar que madure y verde no lo van a comprar. O si va muy maduro desde acá, ya está en su punto de maduración acá en Guate, pues tal vez en el madurado nos pasamos de maduro y solo nos va a tardar un par de días en tenerlo en tienda. Después se va a empezar a poner negro y ya nadie lo compra. Entonces lleva aún su punto de logística, pero lo podemos automatizar porque ya sabemos qué pedido tenemos, ya sabemos en dónde están, ya sabemos cuántas cajas tenemos en stock, ya sabemos cuándo va a salir de nuestra bodega. Luego tenemos lo que es el uso de robótica con la colaboración de las operaciones de picking y de packing. Dice, aunque parezca lo contrario, en los almacenes robotizados las máquinas y los operarios trabajan en conjunto dividiéndose las tareas. Dice. Aquellas más repetitivas y pesadas recaen en las primeras y las más especializadas son confiadas a los segundos. Los operarios se encuentran en el epicentro de la logística interna. Son los que posibilitan que el almacén siga funcionando en pleno rendimiento. Aquí estamos hablando del recurso humano. Miren, el recurso humano es bien importante porque dice que hacen que el almacén siga su funcionamiento. Para entender mejor lo que dice, que es el picking. Es un término del mundo de la gestión de los proyectos logísticos que se hace referencia al método de preparación de pedidos que utiliza un número mínimo de pasos y consigue agilizar el proceso. ¿Se recuerdan que definimos gestión de proceso? Pues es algo así. Em, Solo que este se utiliza en logística. En esencia, esta estrategia requiere los siguientes pasos. Recepción de pedido confirmado por parte del cliente en el nivel de almacén. Selección y recogida de los elementos necesarios para completar la orden. Tarea de embalaje de los artículos. Programación de envío. Em, es bien importante, esto se aplica en la logística interna, eh, porque tenemos que evitar gestiones, ¿verdad? Y tenemos que, a la vez acá, es una gestión, pero es un control, porque abarca el embalaje de los artículos, que es un tema bastante grande, y, y le confirma, también tiene el control, es un sistema que le tiene el control de lo que hay en bodega y lo que ustedes necesitan. Es el packing. Hace referencia a las acciones de embalado, empaquetado y envasado de la mercadería, que es más específico. Esta parte del procedimiento es de cierta relevancia, lo que les decía, debido a que va a suponer la primera sensación que va a tener el cliente. Dice que acá, tareas de embalaje en los artículos, dice. Y acá dice acciones de embalado y empaquetado. Y ese embalado, el embalado, ¿qué es?
es, bueno, aquí está al revés, el envase es donde va el producto, el empaquetado es la presentación del producto, si va en una bolsita, va en una caja, y el embalado es cómo se van todos cómo se van todos en un pallet, cómo se van 80 cajas en una sola carga. Esa es la definición y eso es lo que uso. Y dice que la primera sensación que va a tener el cliente es importante, porque no podemos mandar un producto en una caja y cuando miremos todo va revuelto o todo va en mala posición. Cuando, cuando tenemos, em, por ejemplo, los jugos, las gaseosas o los jugos que van de vidrio, que van en cajas, adentro de las cajas son separados por cartón. Entonces eso hace que no se den vuelta y que no se quiebren, ¿verdad? Dice, la principal función de este procedimiento es reforzar la mercancía para que no sufra ningún tipo de daño ni deterioro durante su traslado y almacenamiento. Es, es importante para lo que les decía de que tenga presentación para el cliente. ¿Por qué? Porque si seguimos con el ejemplo de Walmart y tenemos otra empresa que fabrica jugos y que los manda en vidrio y que los manda en caja. ¿Qué pasaría cuando llegara a una empresa como Walmart y llegaran 10 pallets, 800 cajas y no llegaran bien, ¿verdad? Entonces, no llegan bien a bodega, no van a llegar, todavía tienen que tener un traslado hacia el punto de venta. Entonces, toda esa logística no está funcionando. Entonces, es bien importante que tengamos una logística de picking. Bueno, luego tenemos, para terminar, creo que es esta la última de logística interna. Sí, tenemos lo que es la logística en sí y cuáles son los puntos que nos abarcan. Em, es importante eh, que tengan el conocimiento, permítanme, que se tenga el conocimiento de qué es el proceso. Ese es uno de los puntos que abarca la logística interna. Por ejemplo, tenemos el recibimiento, que es la entrada de la mercadería. Ya hablamos del picking, el packing y sobre el embalaje, ¿verdad? Cómo tiene que ir el producto. Tenemos lo que es el almacenaje, control de inventarios, stock. Bueno, tenemos lo que es en sí el almacenaje, bodega, dónde está almacenado, si cumple los requisitos, si está bien ordenado. Y tenemos la gestión que es de estoques, ¿verdad? Que es la trazabilidad. Si tenemos el control, si no tenemos el control, qué es lo que tenemos que sacar ya, qué es lo que se nos va a vencer, qué es lo que tiene un año que lo tenemos ahí y no lo vendemos. Ya nos surge mover ese capital por muy pequeño que sea. Tenemos el abastecimiento, tenemos la atención al cliente, tecnología de la información, que si lo han visto es bastante importante. eh, el traslado interno sería acá, ¿verdad? De un punto a otro, o el traslado externo, porque el traslado externo sería un traslado normal adentro de la logística interna em, o del proceso es un traslado interno. Entonces acá nos pone como traslado, que es el mismo traslado interno, y nos pone transportes internos, porque podemos trasladar una máquina de un lado a otro con una banda o empujándola o en una línea, o podemos hacer transportes internos, ¿verdad? De que necesitamos llevar el borrador a donde estaba el lápiz, el ejemplo que les daba, ¿verdad? Que es un transporte interno porque vamos a necesitar un transporte y es parte del mismo proceso. Procesamiento de pedidos, qué queremos, qué va a llegar, qué productos eh, hizo ventas, ¿verdad? Porque va de la mano de ventas y qué nos hace falta. Trabajo en proceso, qué es el que se usa o que están realizando en el proceso.
Tenemos el plan de control de mantenimiento, que es el PCM, cuál es nuestro plan de mantenimiento, cómo la logística interna lo va a apoyar. Y tenemos nuestro plan de control de producción, cómo es que nuestro plan de producción va bien, va al límite, va en constante movimiento. Eso, eso, eso sería lo que es la logística interna. Es un tema bastante interno, bastante grande, perdón, y podemos interpretarlo. Si ustedes quieren, en una empresa, em, como va dependiendo cómo van creciendo, entonces pueden acaparar. En la cadena de valor tenemos logística de entrada, tenemos cadena de suministros y tenemos logística interna, externa, logística interna y cadena de suministros. Y a eso tenemos la cadena de valor, ¿verdad? Que todo, si ustedes se dan cuenta, se repiten muchas cosas porque las cosas son parecidas, pero en una empresa grande ya cada cosa tiene su funcionamiento. Si lo primero en mi pensar, cuando es una microempresa, tenemos que ir avanzando por lo que es la logística. ¿Ya? Ustedes van a poner su negocio de primero, des en cuenta que logísticamente les traiga un rendimiento lo que van a hacer. O sea, si ustedes van a trasladar cierto producto, si mandan a traer, si están en el exterior, mandan a traer su materia prima de la capital, ustedes vienen y el costo de transporte lo pagan ustedes, pues tienen que encontrar alternativas. Que tal vez si ustedes producen algo, pues mandan un producto terminado y regresan, no siendo el transporte de ustedes. Pero en mi pymes le tenemos que dar mucho enfoque a lo que es la logística. Le damos enfoque a la logística y adentro de la logística encontramos a la cadena de suministros, porque es el mismo transporte que vamos a utilizar. Y adentro de la cadena de suministros, bueno, y todo eso lo acapara la cadena de valor. ¿Y cómo lo dividimos? Bueno, dividimos, si solo tenemos, que si ya somos, pongámosle pequeños, y ya tenemos una distribución de pan, vendemos pan y tenemos 3 carros, y tenemos que ver la logística externa, ¿verdad? La venta. ¿Cómo hacemos para que existan las rutas, anotar las rutas, cómo se va a vender, dónde les toca? Esa es la logística externa que la vamos a ver más adelante. Y la logística interna, si tenemos adentro, ¿verdad? Cómo, si vamos a almacenar, a- si hacemos los pasteles en la mañana y los vendemos al otro día, cómo los vamos a almacenar, qué logística vamos a utilizar. Entonces, desde mi punto de vista, si están empezando, si vamos a empezar una MIPYMES, lo tenemos que ver a grandes rasgos y conforme vayamos creciendo tenemos que ir acaparando, la verdad, tenemos ya que pensar en el almacenaje, ¿va? Que es parte de, pero ¿qué les digo yo en un transporte interno, verdad? Un transporte interno no vamos a necesitar porque estamos adentro de la misma empresa. Tenemos gestión de estoques, ¿va? Que tenemos muy poco stock, pues lo podemos manejar con el mismo almacén y el mismo inventario. Nuestro PCM, que es nuestro plan de control de mantenimiento, pues lo podemos tener de una manera más pequeña, junto con nuestro control de producción. Entonces, mi consejo es de que la cadena de valor se vaya utilizando conforme al tamaño de la empresa, al igual que la logística interna, ¿verdad? Pasamos a lo que es operación y tenemos la imagen de lo que es la, la operación en planta, ¿verdad? Que operación es donde se hace el proceso, donde se hace el azúcar, donde se mezcla el pan, donde se corta el cabello, eh, ¿qué más? Donde se elabora, eh, se transforman los lácteos, la leche a lácteos. Esa es la operación, es adentro de planta. Dice. Y operación aquí es en cadena de valores. La primera es logística interna,
Y la segunda es operación, que es lo mismo que producción, adentro de. Dice, se trata del corazón de la empresa. Dice. Es que dice que una empresa sin producto, es que una empresa que no puede estar sin producto, creo que aquí hay una mala relación. Entonces el departamento en donde sucede el proceso de transformación, dice, este es entonces el departamento en donde sucede el proceso de transformación de las materias primas, insumos, recursos y materiales. Es lo que entró en productos finales. Aquí es donde venimos y englobamos todo. Este es nuestro sistemita, nuestro proceso, y de acá depende nuestra empresa. ¿Qué tan de calidad nos va a traer el producto? Y dice, el objetivo principal será el crear un producto de calidad al menor costo posible. Para ello, se ha de tener en cuenta diversos factores: la planificación de la producción y el diseño de los procesos, la minimización de los costos de producción, asegurar una calidad óptima, entre otros elementos. Tenemos que entrar, bueno, vamos a ver esos temas ahorita con la planificación de la producción, el diseño de los procesos, cómo hacemos nuestros procesos más productivos, la minimización de los costos de producción y asegurar una calidad óptima. Clave todo eso. Dice, tenemos las funciones principales del área de producción, que es producir es la tarea principal del área, pero esta a su vez, esta a su vez, podemos identificar los insumos necesarios en el proceso productivo. Identificar los insumos necesarios en el proceso productivo. Tenemos que tener, si es una pequeña, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Por muy poco que sea, em, en el proceso de lácteos, estuve la otra vez y necesitábamos un poquito de calcio, ¿verdad? Con el calcio se le introduce calcio a la leche cuando se está cuajando y nos rinde más el queso, más que todo, ¿verdad? O el requesón. ¿Por qué? Porque le estamos incentivando, le estamos poniendo calcio artificial. Entonces rinde más. Entonces, si no identificamos bien estos productos o ese proceso en sí, porque es como echarle sal a una cubeta. Entonces no estamos siendo eh, productivos, ¿verdad? Cierto, ya no es un producto natural, pero nosotros lo que queremos es productividad. Si bien obtener los insumos será responsabilidad de otra área, que es de compras, debe ser producción la encargada de pasar el informe detallado de las materias primas, servicios, maquinarias, entre otras, que necesita para producir. Aquí entra maquinaria, necesitamos servicios, qué producto tenemos, qué calidad de producto necesitamos. Y más cuando es una empresa que produce varias cosas, no cuando es una empresa que produce solo una. Si es una micro, una panadería y hace pastelitos y necesitamos para 500 invitados, 500 cupcakes, o si necesitamos 200 em, helados, ¿verdad? ¿Qué necesitamos, ¿verdad? Si tenemos una pequeña planta de producción y necesitamos los pasteles personalizados, ¿qué es lo que va a necesitar eso? Entonces se va a comprar, que si tenemos la maquinaria, si es la misma, si necesitamos un servicio eh, extra, ¿verdad? Eso pasa también en, en los servicios, más que todo, ¿verdad? Porque también podemos identificar, a ver, no he explicado eso, podemos explicar o podemos tener la producción en base a un servicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a producir? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si nosotros somos los carpinteros y vamos a instalar un, un techo de madera, ¿verdad? Pero no tenemos una máquina para hacer tornitos. Entonces venimos y hacemos nosotros el techo y en las gradas queremos que nos hagan un barandal con torno. ¿Y qué hacemos? Pues contratamos a otra empresa que nos haga los tornos y listo. Estamos,
estamos operando, estamos pidiendo otro servicio y somos nosotros mismos de producción los que estamos decidiendo cómo podemos implementar la producción, ¿verdad? Ya estando en el punto. Asegurar la calidad del producto. Al igual que enlistar los insumos, debe de dar a conocer el área de compra la calidad que necesita de ellos para lograr el producto deseado. El proceso de calidad comienza con las materias primas, pero debe mantenerse durante todo el proceso y ser calificado al final del mismo para asegurarla, ¿verdad? Eh, ¿Qué clase de producto queremos? Si queremos que sea de calidad, si no, pero por lo regular, todos los productos, por muy sencillos que sean, tienen que ser de calidad. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un pachón barato, pero que tenga filo donde se va a tomar el agua, ¿verdad? Entonces, por el barato le llamamos a los materiales de su costo, a los materiales, eh, porque el costo va a ser barato del material. Entonces venimos y el material es barato, pero la producción siempre tiene que ser óptima, porque si vamos a producir 100 pachones diarios con un material que no es tan bueno, pero de esos 100 producidos nos van a salir 10 malos, estamos perdiendo, tenemos el 10% de pérdida en producción. Y si hacemos 1000, vamos a tener 100, es demasiado. Entonces, por lo regular, tenemos en la producción, se tiene que asegurar la calidad. El proceso tiene que ser calificado. Y si podemos producir varios objetos y podemos decir, bueno, tenemos otro de calidad, pues también es compras la que nos dice, bueno, cambiemos el material, ahora hagámoslos de calidad. Y los podemos hacer bastante de calidad. O si son varios productos, pues también se puede. Pero tiene que ir de la mano. Compras, que nos va a decir, nos va a decir qué queremos, el proceso, la calidad y las materias primas, ¿verdad? La calidad en ningún proceso se tiene que perder, ni cuando estemos, ni cuando estemos produciendo pachones caros, ni cuando estemos produciendo pachones baratos. El tiempo de vida es el que cambia, o las comodidades. Dice, planificar la producción. Una vez que los insumos están listos, se debe proceder a planificar y preparar todo el proceso productivo. ¿De qué manera? ¿De qué manera se trabajará para llegar a producir X cantidad de productos en X cantidad de tiempo? Eso es producción. Productos producidos en cuánto tiempo. Se deben asignar las tareas al personal y motivarlo, dice. Ver la capacidad de los inventarios, entre otros, ver la capacidad de las personas. Porque si tenemos 5 personas produciendo algo y tal vez queremos producir más, pues tenemos que, el doble, pues tenemos que poner al doble de personas, ¿verdad? Si están en una capacidad eh, óptima. Entonces es bien importante que hay que planificar. La planificación va de la mano de las compras. Si necesitamos 20 zapatos, pues tenemos que ver si tenemos la capacidad para hacerlos en cuánto tiempo. Hay algo bien importante que pasó ahorita en pandemia. Muchas empresas em, estaban acostumbradas. Permítanme 2 segunditos. Voy a ver si puedo interpretar un video. Está yendo el tiempo y para que no nos confundamos más adelante,
Les quería enseñar el video de lo que era la cadena de suministros, no la cadena de valor. Entonces, vamos a ver si podemos ver el video ahorita. What does it mean to be a featherless, two-legged, linguistically conscious creature born with Bueno, en cualquier momento va a salir. Bueno, entonces tenemos, bueno, ya está. Bienvenidos a este video sobre logística y distribución. Uno de los conceptos fundamentales que engloba la logística es la cadena de suministro. ¿Sabes qué es? Una cadena de suministro es un conjunto de elementos que permiten a las empresas llevar a cabo de forma organizada el desarrollo de un producto o servicio para satisfacer las necesidades del cliente final. Toda cadena de suministro comienza con un proveedor que trae materias primas a sus clientes, quien los procesa agregándoles valor o transformándolas en un nuevo producto para posteriormente almacenarlas y distribuirlas a sus propios clientes o puntos de venta. De esta manera, una cadena de suministro se va uniendo a otras hasta que el consumidor final utiliza el producto. Como puedes apreciar, toda cadena de suministros tiene un flujo de materiales y cada movimiento que se realiza genera información y datos. Esto se define como flujo de información y retroalimentación. La cadena de suministro debe ser eficiente y para esto el transporte cumple un rol fundamental. ¿Sabes cuál es su rol en una cadena de suministro? Veámoslo a través de un sencillo ejemplo. Un contenedor con repuestos para autos ha llegado al puerto en un barco. El contenedor es colocado en un camión y los transporta hasta la empresa de la marca de vehículos. Los repuestos son almacenados en una bodega o almacén, colocados en pallets y con la ayuda de grúas horquillas son puestos en los racks. Al mismo tiempo, en un taller mecánico de la ciudad, llega una persona con su auto averiado y necesita cambiar un repuesto. Dado que el taller no cuenta con el repuesto, contacta a la empresa de la marca del vehículo, quienes buscan el repuesto en la bodega, lo preparan y despachan hacia el taller de destino en un camión. Finalmente, el repuesto es instalado en el vehículo y este es entregado al usuario. ¿Cuántos medios de transporte pudiste contar en este ejemplo? Veamos. El barco que trajo los repuestos en un contenedor. El camión que transportó los repuestos desde el puerto hasta la bodega de la marca de autos ubicada en la ciudad. La grúa horquilla que ubica los repuestos en los racks de la bodega. La cinta transportadora que moviliza el repuesto para ser despachado. El camión que lleva el repuesto desde la bodega hacia el taller. ¿Puedes dimensionar todos los movimientos, datos e información que se generaron para movilizar un repuesto de auto? En la vida real, esto ocurre todos los días y en grandes cantidades. Por eso es importante ser cuidadoso con la información que se registra, ya que alimentan todo un sistema de gestión de transporte y suministro. El transporte se encuentra presente de diferentes formas a lo largo de la cadena de suministro y su participación oportuna y eficiente es esencial para el éxito de la operación. Para ello, se miden constantemente los tiempos de transporte para asegurar que los clientes reciban su producto. Como puedes apreciar, la velocidad de la cadena de suministro está muy relacionada con la capacidad de ejecutar rápida y oportunamente el transporte. Te deseamos el mayor de los éxitos y recuerda que puedes revisar esta cápsula las veces que quieras. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, esa era el complemento de, voy a copiar el link, claro que sí. Era el complemento de lo que era la cadena de suministros, porque ya estaba hablando muchos temas para tener en claro. Bueno, entonces venimos y producimos X cantidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Es minimizar los costos de producción.
Si nosotros hacemos cada proceso óptimo por pequeño que sea, podemos venir y podemos sacarle una rentabilidad a ese proceso. Em, Dice, una tarea indispensable del área es la de encontrar formas de reducir los costos unitarios. Esto implica una tarea periódica de escanear cada sección de la producción para encontrar insumos, procesos o personal en donde se pueda ser más eficientes económicamente. Ustedes pueden venir y también pueden pararse enfrente de su negocio y decir, bueno, ¿dónde es donde estamos siendo bien productivos y dónde no? Y dónde es donde no estamos ganando dinero y dónde sí. Entonces, paso por paso en el negocio, ¿verdad? Tal vez en la compra, tal vez tienen 3 congeladores y tienen uno de más, solo porque se ve bonito, pero podemos hacer algo para optimizarlo, ¿verdad? Yo soy del pensar que si tenemos 3 congeladores o tenemos 3 cámaras, pues tendríamos que saber cuánto es la ganancia que nos está dejando cada cámara, ¿ya? Cuánto es, por lo menos que a veces son productos, ¿verdad? Porque llegan a comprar un agua y se llevan lo demás de la tienda, pero tenemos que saber cuánto es ese producto, cuánto estamos vendiendo, porque a veces los demás productos de la tienda es el que nos está pagando, ¿verdad? Voy a ver si les comparto el link, no se vayan a desconectar. Vamos a dejar la clase hasta ahí y nos vemos mañana. Voy a, voy a ver si se los comparten. Ese es, muy bien, gracias. Gracias. Entonces, nos vemos mañana. Estamos a la orden y continuamos mañana con la clase. Ya vamos en temas muy importantes. Que pasen una feliz tarde. Bendiciones.